Hola, mi nombre es Diego Guerra y hoy les presentaré los acontecimientos más importantes de la Gran Depresión de 1929. Comenzamos. Permítame introducirlos al tema. La Gran Depresión fue la mayor crisis económica en la historia de los Estados Unidos, en la cual se vio afectado todo el mundo industrializado. Esta comenzó en 1929, con la caída de la Bolsa de Nueva York el 24 de octubre, y duró alrededor de una década. Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se expandió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40. Pero, para entender mejor este tema, lo dividiremos en 5: antecedentes, causas, desarrollo, soluciones y consecuencias. La Primera Guerra Mundial tuvo consecuencias económicas profundas y duraderas, al poner fin al orden económico internacional existente desde la segunda mitad del siglo XIX. Supuso un descenso demográfico directo e indirecto de alrededor del 10% de la población europea y de un 3.5% del capital existente. Desde el punto de vista financiero, el conflicto bélico conllevó un gasto público documental en Europa, financiado por deuda pública tanto interna como externa, que supuso la multiplicación por 6 de la deuda ya existente. También generó la creación de dinero, lo que propuso una fuerte presión inflacionista. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos experimentó un fuerte crecimiento económico y desplazó a Gran Bretaña del liderazgo económico mundial. Durante los años previos a la Gran Depresión se incrementó en aquel país la producción y la demanda de sus productos, con una profunda transformación productiva dominada por la innovación tecnológica. Desde antes del verano de 1929, varios indicadores macroeconómicos habían empezado a sufrir un suave descenso, sin que los economistas de la época lo detectaran y se tomaran las medidas preventivas adecuadas. Dentro de las múltiples causas que provocaron esta gran crisis, destacan estas: crisis de subconsumo. La demanda de productos desciende motivado por la desigual distribución de la renta. Comercio internacional. Falta de dinamismo en esta época debido a la caída de la demanda exterior y al proteccionismo. Especulación bursátil. Los valores en bolsa no dejan de subir. Las inversiones en la bolsa se hacen a partir de préstamos concedidos por los bancos, por lo que el dinero no va a las inversiones productivas, sino a la especulación. El desastre bursátil provocó una gran crisis en Estados Unidos de América. Sector financiero, es decir, los bancos. En 1929 habían quebrado 40 bancos y para 1931 eran 2.000. La quiebra tenía lugar porque los particulares retiran sus depósitos ante el temor de perderlos. Por otra parte, los bancos no pueden recuperar los préstamos concedidos a los especuladores de la bolsa, ni los invertidos a largo plazo en la industria. Crisis industrial. Incrementa el desempleo en índices hasta entonces desconocidos. En 1932, 12 millones de desempleados en Estados Unidos de América, que constituían el 25% de la población activa. A este desempleo se sumó la ruina de millones de agricultores, más la caída de los precios agrícolas. El Jueves Negro tuvo lugar el 24 de octubre de 1929, día en el que dio comienzo la caída de la Bolsa de Nueva York, y con ella el crack del 29 y la Gran Depresión. El desplome de la Bolsa de Nueva York produjo una situación de verdadero pánico que provocó la posterior crisis bancaria en Estados Unidos. Muchos millonarios y ricos inversores se lanzaban desde los rascacielos y capaces de asumir la Gran Depresión que se avecinaba y que nadie quiso ver. Con todo y con eso, el Jueves Negro no fue el peor día. Tras una recuperación el viernes y otra pequeña el lunes, se produjo el Martes Negro, el 29 de octubre, donde el índice de la bolsa descendió más que ninguna otra jornada de la bolsa. Las bajadas continuaron hasta el mes de enero, cuando se tocó fondo. Estas son algunas de las soluciones propuestas por Keynes y Roosevelt. La crisis de 29 la ha provocado el hundimiento de la demanda y es necesaria una intervención del Estado para estimularla. El reequilibrio entre oferta y demanda debe provenir de un aumento de la demanda y no tanto de una disminución de la oferta excesiva. Para ello, el Estado debe estimular la inversión y el empleo recurriendo para ello al déficit público. Esto incluye también la inversión directa en obra pública y en los sectores con mayor impacto sobre empleo y demanda. Hay que impulsar el consumo elevando el poder adquisitivo de la población. Para ello había que proteger las rentas más pobres. Estas ideas inspiraron la política económica de la mayor parte de los países democráticos. En todos ellos,
el Estado se vio obligado a intervenir para reemplazar la economía. Sin embargo, el ejemplo más claro fueron las propuestas de Keynes en Estados Unidos a partir de 1933, con la salida de la administración republicana del presidente Hoover, sustituido por Roosevelt. Mi política económica estuvo basada en 4 tipos de medidas. Financieras: ayuda a los bancos mediante una participación en su capital. Devaluación del dólar con el objetivo de crear inflación que a su vez estimule la economía. Agrícolas: estimular el descenso de la producción pagando a los agricultores una indemnización por dejar de producir. El objetivo era que los precios aumentaran. Industriales: promover el aumento de salarios, disminuir de las horas de trabajo. Sociales: se lleva a cabo grandes inversiones en obras públicas. Promover medidas de protección social que aseguran del poder adquisitivo de la población. El objetivo es que aumente el consumo. Gracias al New Deal, ideado por el presidente Roosevelt, Estados Unidos es capaz de regenerarse como potencia fuerte de la economía mundial. En 1933, en el mundo habían 150 millones de desempleados en los Estados Unidos. El paro total estuvo acompañado de mendicidad, enfermedad y acumulación de las ciudades de latas. En Estados Unidos de América, el 63% de los trabajadores industriales estaban contratados por tiempos temporales, donde los salarios, los cuales ya eran bajos, se convirtieron en los salarios de hambre. Muchas gracias, mi nombre es Diego Guerra y esto fue La Gran Depresión de 1929.